Desde el 6 de octubre, Bitcoin ha caído desde máximos históricos aproximadamente un 50%. En este vídeo voy a intentar ir al grano y convencerte de que aquello que hace que un activo como Bitcoin se desplome un 50% desde máximos históricos es el sentimiento. Porque al final, aquello que hace subir a un activo, la oferta y la demanda, depende muchísimo de un factor que quizás a la hora de invertir ignoras. Y este es el sentimiento del mercado. Es decir, el miedo y la codicia que hay dentro de un activo. Así que sin más dilación, vamos directamente a ver este indicador que quizás a la hora de invertir ignorabas. El nombre de este indicador es ni más ni menos que el Fear and Greed Index, ¿vale? Concretamente el Crypto Fear and Greed Index. Este indicador lo puedes encontrar en diferentes webs. Yo las que más utilizo son esta de aquí, que se llama alternative.me, te la dejaré en la descripción de este vídeo, donde podemos ver una rueda, como si fuese el medidor de gasolina de un coche, donde nos dice en qué punto del sentimiento del mercado está un activo como Bitcoin. Entonces podemos ver que actualmente está en extremo miedo y que ayer estaba también en extremo miedo, pero en el 9, y la semana pasada en extremo miedo del 7. ¿Qué significa este indicador de forma muy rápida y sencilla? Este indicador va del 0 al 100. Cuanto más cerca este indicador se acerca al 100, más codicia, más éxtasis habrá en el mercado de las criptomonedas. Sin embargo, cuanto más se acerque al 0, más miedo, más ganas de salirse del mercado habrá en este activo. Sin embargo, con el paso de los años, puesto que yo llevo utilizando este indicador ya bastante tiempo, me he dado cuenta que hay una página web que refleja mejor este sentimiento del mercado, y esta es una muy conocida, que es CoinMarketCap. CoinMarketCap nos expresa lo mismo que hace Alternative.me, sin embargo, bajo mi punto de vista, creo que lo hace desde una forma mucho más objetiva. Puesto que si entendemos que Bitcoin estos días ha llegado a estar en la zona de los 65.000, donde si tú te metías en Twitter o en cualquier red social y buscabas estos temas, veías que el sentimiento de la gente era que Bitcoin se iba a ir a 40.000, a 30.000, a 20.000, a cero, que la empresa de MicroStrategy de Michael Saylor se iba a ir a cero, era el comienzo del cripto invierno, de una tendencia bajista brutal. Entonces no tiene sentido que ahora que están los 70.000 el sentimiento del mercado sea de 8, es decir, menor que hace unos días. Entonces, si nos fijamos en este indicador, donde podemos ver incluso el histórico comparado con el precio de Bitcoin por detrás, vemos que cuando cayó a la zona de los 65.000, perdón, de los 62.000 dólares, el sentimiento del mercado era de 5, es decir, uno de los valores más extremos que ha tenido este indicador a lo largo del tiempo. Y ahora que el precio está cerca de los 70.000, el sentimiento del mercado es de 13, es decir, el precio va perfectamente relacionado a la cantidad de miedo o codicia que hay en el mercado y entre el inversor retail, es decir, el inversor que es como tú y como yo. Entonces, una vez entendido este indicador, podemos darnos cuenta de una cosa que se ve a simple vista, y es que este indicador nos muestra perfectamente los tops y los bottoms del mercado. Como veis, aquí, el 3 de noviembre de 2025, con un indicador del 15, es decir, de extremo miedo, veíamos a Bitcoin en 78. Luego se disparó hacia la zona de los 109.000, marcando un indicador del Crypto Fear and Greed Index del 73, que eso es codicia, ¿vale? No es codicia extrema, pero es codicia. Y a lo largo de esa subida nos ha ido marcando nuevos niveles de miedo, aunque sea miedo bajo, como aquí, el 22 de junio de 2025, o los tops donde había bastante codicia. Sin embargo, a mí este indicador me gusta mucho para utilizarlo de forma en la que yo puedo ir comprando a través de una estrategia de DCA, que es el Dollar Cost Average, que sería ir comprando a medida que Bitcoin va cayendo y haciendo una media a medida que Bitcoin va cayendo para ir vendiendo a medida que Bitcoin va subiendo, ¿vale? Entonces, para este tipo de estrategias a largo plazo de DCA,
este indicador es bastante bueno, puesto que nos permite ir comprando a medida que el precio va bajando e ir vendiendo a medida que el precio va subiendo. Que si lo piensas es una forma súper obvia de invertir, pero que muy poca gente hace. La gente suele vender cuando el precio cae siguiendo un sentimiento de miedo y suele comprar cuando el precio sube siguiendo un sentimiento de codicia, cuando debería ser al revés. Entonces, este indicador no es perfecto, puesto que si nos vamos a esta fecha de aquí, al 22 de noviembre de 2025, vemos que el sentimiento del mercado era del 10, es decir, extremo miedo. Luego Bitcoin subió hasta de 80.000 a 90.000, que es una buena subida. Sin embargo, ahora se ha desplomado hasta los 62.000. ¿Qué pasa? Si yo compré en 80 y luego compré en 60, mi precio de medio de compra está por la mitad. Sin embargo, a nivel de inversión a largo plazo, aunque ahora mismo estuviésemos en pérdidas, es una buena compra, en el sentido de que yo sé que voy a comprar en los puntos en el mercado donde hay extremo miedo y sé que voy a vender los puntos del mercado donde hay extrema codicia. Yendo al revés que va el rebaño, yendo al revés que va la mayoría de la gente. Y de esta forma poder batir al mercado. De todas formas, yo no recomiendo utilizar este indicador de forma aislada. Simplemente es una herramienta más para poder intentar proyectar qué va a hacer el precio de Bitcoin. Entonces, ahora vamos a ver la forma de aplicar este indicador a nuestro gráfico normal de TradingView, ¿vale? Que sería muy sencillo. Bien, entonces, para poder instalarse en el gráfico estos indicadores es muy fácil. Vamos a la zona de indicadores, buscamos Crypto Fear and Greed Index y le damos al que tenga más reproducciones, por así decirlo. Luego buscamos nuestro indicador de confianza, en este caso estoy cogiendo un indicador que yo personalmente no utilizo, pero que sé que muchos de vosotros podéis utilizar o que sé que la mayoría de inversores utiliza, ¿vale? Que sería el RSI, el índice de fuerza relativa. Y vamos a ver qué pasa si combinamos estos dos indicadores, ¿vale? Entonces, configuraciones básicas. Ahora mismo está un poco feo a la vista y un poco rara. Entonces lo que voy a hacer va a ser ir a configuración. Voy a quitar la tabla. Le doy a aceptar. Le damos aquí. Y vamos a mover a panel existente arriba. Bien, entonces ahora podemos coger aquí opciones otra vez. Bajamos un poco la intensidad. Vamos a color de línea. Aquí bajamos la opacidad al 50% más o menos. Vale, entonces, una vez tenemos estos dos indicadores combinados, podemos fijarnos de que cuando el RSI está sobrevendido y hay un sentimiento del mercado de codicia, coincide con uno de los tops del mercado, como podemos ver aquí. Como podemos ver aquí, el 6 de octubre de 2025, el último top antes de toda la caída. Como vemos, formó otro bottom en el 21 de noviembre del 25, ¿vale? Coincidiendo con el RSI sobrevendido y el Crypto Fear and Greed Index en extremo miedo, ¿vale? En 8, concretamente, estaba cerca del 10, como podemos ver aquí, ¿vale? Y luego vemos que volvió a subir el RSI sobrevendido, y en este caso no había extrema codicia, pero había codicia, ¿vale? Y ahora mismo estamos con el RSI sobrevendido y el Crypto Fear and Greed Index en extremo miedo, ¿vale? Entonces, yo personalmente no utilizo el RSI, utilizo otro tipo de indicadores, ¿vale? Que no son tan concretos, pero personalmente sí que utilizo el índice de miedo y codicia. De hecho, yo llevo haciendo compras desde que el precio estaba en la zona de los 84.000 aproximadamente, ¿vale? Hasta los 65.000, 62.000, que fue mi última compra. Hasta aquí la parte quizá más jugosa del vídeo, pero ahora vamos a hablar de por qué este indicador funciona. El mercado se mueve por oferta y por demanda. Entonces, cuando el precio se acerca a un lugar muy alto del gráfico, la gente suele tener un sentimiento positivo porque la mayoría de los usuarios que hay en el mercado ahora mismo están en ganancias. ¿Qué pasa? Que la gente que sí sabe invertir su dinero, o la gente rica que tiene mucho dinero, sus puntos de compra han estado mucho más bajos que la mayoría de la gente. Simplemente porque tienen un mayor acceso a la información, es decir, tienen más conocimientos que nosotros, o simplemente por pura liquidez. Es decir,
Una persona que tiene mucho dinero va a poder comprar donde le dé la gana, con sumas de dinero donde le dé la gana. Si se equivoca como yo y compra en 84.000, si el precio baja a 65.000, en vez de meterle 5.000 euros que le metió en 84.000 a ver si sonaba la flauta, por hablar mal y pronto, ahora le mete 10.000 en la zona de los 65.000, bajando su precio medio de compra muchísimo. Estas personas que compran en zonas más interesantes que el resto, luego cuando los activos suben mucho, van a querer vender sus activos. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene mucho capital, no puede coger y meter una orden de mercado y esperar a que ésta se ejecute. Con órdenes muy grandes, lo que pasa en este tipo de mercados, que no hay tanta liquidez como en los mercados tradicionales, es que la orden pasa por el order book como si fuese agua. Es decir, una persona la ejecuta, por ejemplo, en 84.000 y hasta que no sube a los 90.000, por decir una cifra, esta orden no se ejecuta. ¿Y por qué es esto? Porque para una orden grande necesitas una contrapartida igualmente grande. Y aquí es donde entra nuestro indicador. Este indicador es muy útil porque en las zonas de alta codicia la gente compra como nunca antes. Y en las zonas de miedo la gente vende como nunca antes. Entonces, pongámonos en la piel de una persona que tiene muchísimo capital. ¿Dónde le va a interesar vender sus activos? ¿Cuando hay extremo miedo, cuando todo el mundo está vendiendo? ¿O cuando hay extrema codicia, es decir, cuando todo el mundo está comprando? Por eso, las zonas de volumen interesantes, las zonas donde hay mucho volumen, los tops, las zonas donde nos indica este indicador, no suele ser el top perfecto, es decir, no suele ser los 125.000, suelen ser los 118.000, los 122.000, zonas donde el precio subió mucho, el sentimiento de mercado era excelente, todo el mundo estaba comprando, pero ahí es donde el dinero inteligente está vendiendo sus activos. Pero no porque sea inteligente y no porque sepan ver el futuro, sino porque son los momentos en los que les permite tener una contrapartida. Es decir, los momentos de codicia son los momentos en los que el dinero inteligente tiene una contraparte para vender sus activos. Es decir, cuando el precio estaba en 120.000, no sé exactamente cuándo era cuando el precio estaba en extrema codicia. Por ejemplo, mira, este ejemplo es perfecto. El precio subió a 98.000 dólares, que dices, está bastante lejos del top grande que fue cerca de los 125.000 dólares. Pero en ese momento el nivel de codicia fue el más alto hasta hoy en día. Y aquí, si te fijas en la zona del volumen, hubo una gran cantidad de volumen, es decir, una gran cantidad de operaciones en ese momento. Estaría súper chulo ver exactamente qué está pasando dentro de esa vela o estar presente en ese momento para ver cuántas compras y ventas había en el libro de órdenes para ver qué estaba pasando a tiempo real, porque eso es súper interesante. Seguramente en ese punto, después de una subida espectacular, ¿vale? Que si no me equivoco, una subida del 81%, después de esa subida, las noticias corrieron, Bitcoin volvió a estar de moda, y ahí mucha gente seguro que se lanzó a comprar muchísima cantidad de Bitcoin, gente que no tiene ni idea de invertir, y en esos momentos fue donde la gente que quizás había comprado en 50.000, que había comprado en 40.000, donde había extremo miedo, fue en esos puntos donde la gente empezó a vender sus primeros Bitcoins, ¿vale? Entonces es muy curioso unir este indicador a indicadores como el RSI, aunque yo no estoy muy de acuerdo, pero por ejemplo, indicadores como el volumen te demuestran exactamente en qué punto del mercado hay mayor codicia. Cuando hay una mayor cantidad de operaciones, quiere decir que mucha gente está comprando, pero que mucha gente está haciendo de contrapartida de venta. Y esta contrapartida de venta es el dinero inteligente. Entonces, por eso este indicador es tan bueno y nos marca cuando el precio de un activo va a subir o va a bajar. Porque cuanto más miedo hay en un activo, más probabilidad hay de que el activo se dé la vuelta hacia arriba. ¿Por qué? Porque la gente está vendiendo al dinero inteligente que está acumulando. Y de lo contrario, cuando el precio está muy alto, cuando el precio va a hacer un top, ahí es cuando la codicia es más extrema. ¿Por qué? Porque mucha gente está comprando y el dinero inteligente está vendiendo esos bitcoins a la gente que está comprando que no tiene cabeza, por así decirlo, que es el dinero poco inteligente. Y en ese punto es cuando el precio se da la vuelta, porque ese dinero inteligente que ha acumulado en zonas de extremo miedo, como en 20.000, en 40.000 o en 50.000, ahora se lo está vendiendo en zonas de extrema codicia a gente
que está comprando en su mayoría en zonas de muy elevadas. Entonces nada, espero que te haya gustado este vídeo, espero que te haya servido de ayuda. Perdón por la chapa última, pero para mí es la parte más interesante de este indicador. Pero bueno, tienes la primera parte, que es quizás la más práctica y la que más te va a ayudar. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.